El sentimiento del mercado se está deteriorando. Hoy es 17 de julio y estacionalmente eso marca el punto más alto del rally de verano. A partir de ahora vendrían días más débiles. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 17 de julio de 2024 y en este momento son las 21:34 hora en España, 15:34 horario en Nueva York. El día de hoy, como bien saben, 17 de julio es teóricamente, estacionalmente, el punto más elevado de ese rally de verano. Teóricamente, a partir de ahora vendrían días más débiles. Curiosamente, estamos viendo una caída de un 1,25% en el S&P 500, una caída de más del 2% en el Nasdaq 100. Vamos a hablar sobre todo esto, vamos a hablar de esa gama larga que estaba impidiendo volatilidades en el mercado y que está desapareciendo ya y lo va a seguir haciendo durante esta semana. Vamos a hablar de ese sentimiento deteriorado, que no es nada nuevo. De hecho, este vídeo me atrevería a decir que es la segunda parte del sentimiento deteriorado, porque ya hablamos sobre ello el lunes pasado y a nadie de los que sigue los vídeos recurrentemente le debería de sorprender este movimiento que estamos viendo en el mercado. Además de todo ello, hemos tenido comentarios de miembros de la Reserva Federal confirmando que habrá bajadas de tipos y descartando julio. Por tanto, nos vamos a septiembre, como ya estaba descontando previamente el mercado. Y además de todo ello, ha reaparecido Donald Trump. Ya saben todo lo que ha generado el intento de asesinato de Donald Trump en las últimas sesiones. Ha reaparecido y ha anunciado las medidas que tomaría en caso de llegar a la Casa Blanca. Y ha dejado un detalle, sobre todo un comentario de que no quiere que haya bajada de tipos por parte de la Reserva Federal antes de las elecciones. Algo que tiene mucho sentido para que no favorezca, tiene mucho sentido que lo diga, para que no favorezca a la administración Biden y al sentimiento de los votantes, de los posibles votantes de cara a elecciones. Vamos a hablar de todo ello en el vídeo de hoy, así que venga, empezamos. Vamos a empezar por esa reaparición de Donald Trump, que no ha sido hoy 17 de julio, sino que fue por la tarde-noche del 16 de julio en Estados Unidos, es decir, de ayer en Nueva York, vamos, en Estados Unidos, no sé dónde fue concretamente. Donald Trump reapareció para sentar las bases de su política si llega a la Casa Blanca. Si bien las medidas no son una sorpresa, porque ya las hemos ido mencionando por aquí, no con tanto detalle, pero sí que es cierto que en el vídeo del domingo, donde hablábamos de ese aumento de probabilidades de Donald Trump, hablábamos de las principales medidas y de cómo afectarían a los diferentes activos, pero sí que es cierto que nos ha dado más detalles. Trump quiere imponer enormes sanciones bilaterales, aunque afirma que no le gustan las sanciones. Permitirá que Jerome Powell cumpla su mandato, por tanto se estima que Jerome Powell estará en el mandato hasta mayo de 2026. Reducirá el impuesto corporativo, el impuesto de sociedades hasta el 15%, ya no tiene planeado prohibir TikTok. Una curiosa es que planea que Jamie Dimon de JP Morgan sea el secretario del Departamento del Tesoro, que actualmente está Janet Yellen, y también dice algún comentario sobre las agresiones de China y Taiwán y un poquito ese tema geopolítico que tanto le gusta a Donald Trump. Esto lo he pasado por encima porque creo que es lo que está en todos los medios, creo que no voy a aportaros nada nuevo. Sin embargo, sí que ha hecho algunas advertencias que quería matizar o que quería dar un poco más de énfasis. Fíjense, dice, la Fed debería abstenerse de recortar las tasas antes de las elecciones de noviembre y dar impulso a la economía y a Biden. Esto sería un problema para un mercado que ya ha descontado no una, sino dos rebajas de tasas en el segundo semestre, la primera de ellas en septiembre. Dice, es algo que no saben que no deberían hacer. Recordemos que en el vídeo de ayer hablábamos de que el FOM o la Reserva Federal tiene un incentivo innegable, aunque nunca reconocido, de iniciar recortes de tipos de interés 2 meses antes de las elecciones. ¿Por qué? Pues por un simple motivo, que es por lo que se está quejando Donald Trump, que es porque podría afectar al sentimiento de los votantes de cara a la futura o de cara, en este caso, a la administración Biden. Por tanto, Donald Trump cree que eso le puede perjudicar y está haciendo presión para que no se haga. Teóricamente ya sabemos que la Reserva Federal es independiente a la rama política.
Por tanto, teóricamente la Reserva Federal hará lo que le dé la gana. Ahora, en la realidad, bueno, pues sí que es cierto que, oye, está muy ligado a la política, pero en estos momentos, como Trump no es el presidente, pues no debería haber grandes presiones y se deberían de poder bajar los tipos de interés en septiembre. Pero sí que es cierto, como hablábamos en los últimos vídeos, que julio sería preferible por uno de estos puntos. Trump criticó implacablemente la gestión de la economía por parte de Biden, pero ve en la ira generalizada a los altos precios y las tasas de interés una oportunidad para cortejar a los votantes que normalmente no apoyan a los republicanos. Básicamente quiere utilizar un poco de que volverá o devolverá los precios a ese crecimiento base, a ese crecimiento del 2% para devolver el poder adquisitivo a los ciudadanos. Sin embargo, sí que es cierto que lo plantea hacer mediante petróleo y gas, aumentando las perforaciones de petróleo y gas, lo cual es un punto positivo. Pero sí que es cierto que aquí me queda un poco cojo, básicamente porque unas medidas tan arancelarias como las que propone iría en contra de esta caída de los precios. Por tanto, está apostando por un lado a aumentar la oferta de gas y petróleo para que no causen volatilidades en los precios, pero por otro lado, evidentemente, estas medidas arancelarias harán subir también los precios de todo lo que se importe, ¿no? Por tanto, pues es un poco contradictorio y ejercerían fuerzas distintas en los precios. Sobre esto último también hice un comentario sobre el tema de los aranceles. Dijo, además de apuntar a China con nuevos aranceles de entre el 60 y el 100%, dice que impondrá un arancel general del 10% a las importaciones de otros países. Bueno, esto ha sido lo más relevante. Ya sabemos que todavía queda mucho para las elecciones. De hecho, puede cambiar bastante esas probabilidades de que llegue a la Casa Blanca, o puede luego ocurrir cualquier cosa, pero bueno, en este momento sí que es cierto que el mercado ha reaccionado un poco porque han aumentado bastante esas probabilidades de que sea él quien llegue o quien gane las elecciones. Fundamentalmente, y todo esto se resume en es que estos activos van a ser los más beneficiados. Uno, acciones con ingresos nacionales, evidentemente ante medidas tan fuertes de aranceles, pues se va a beneficiar el producto nacional. Evidentemente el dólar se fortalecería, las pequeñas compañías, ya hemos visto que tienen un mejor comportamiento ante mandatos republicanos, Bitcoin, Donald Trump es el candidato más pro Bitcoin, y ese Trump Trade que comentábamos en la renta fija, es decir, que aunque los rendimientos o los bonos, los rendimientos van a caer y los bonos van a subir debido a este ciclo de bajadas de tipos, sí que es cierto que hay una mayor presión a la baja para los precios de los bonos a largo plazo si sale Donald Trump por esas medidas arancelarias y demás. Por tanto, eso puede ser importante, y también por esa tensión geopolítica que puede hacer que países como China demanden menos deuda estadounidense. Fíjense este gráfico tan curioso que es la evolución del dólar en las últimas dos elecciones. La elección en la que ganaron los demócratas, que es la de 2020, esta línea azulita, fíjense cómo los 40 días posteriores a la elección el dólar cayó, y en 2016, elección republicana o ganador republicano, pues fíjense cómo el dólar se fortaleció tras los 40 días posteriores a las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el dólar se va a fortalecer? Bueno, recibo a diario multitud de comentarios sobre el dólar. Quiero hacer algunos comentarios sobre esto. A largo plazo, yo en el dólar es en la divisa fiat que más largo estoy, es decir, que más alcista soy. De hecho, soy tanto que no cubro mi divisa en mi cartera de acciones, no tengo cubierta la divisa, confío mucho más en el dólar que de lo que puedo confiar en el euro. Por tanto, a largo plazo soy alcista, soy muy alcista. Ahora, en el corto plazo, en el medio plazo, pues la verdad es que estábamos aquí con una situación un poco en contra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un ciclo de bajadas de tipos que va a comenzar, que va a debilitar al dólar, pero también tenemos que ante una victoria republicana y estas fuertes medidas arancelarias, pues evidentemente el dólar puede tener cierta fortaleza. ¿Qué es lo que pienso que va a ocurrir? Pues una tendencia a medio plazo, como pienso en los bonos, los bonos a alza, como pienso en los rendimientos, bajista, pero sí que es cierto que puede haber ciertos repuntes, al igual que puede haber ciertos repuntes en el tramo largo de los rendimientos, puede haber repuntes en el
el dólar de corto plazo, de medio plazo, de un par de semanas, ante medidas arancelarias o ante medidas por parte de, en este caso, políticas tan fuertes. Es un poco la visión que tengo, por ejemplo, con los rendimientos. Al final yo apuesto también por el TLT, apuesto por ese efecto arrastre en los bonos a largo plazo debido a las bajadas de tipos, pero soy consciente que quizás no llega a niveles tan elevados como los bonos a corto plazo, debido a que está mucho más ligado a la deuda, a estas medidas arancelarias y a todo lo que puede ocurrir. El dólar lo veo muy como esos rendimientos, o con un movimiento muy correlacionado con esos rendimientos, con ese tramo largo de los rendimientos. Por tanto, esa es mi humilde opinión. A largo plazo, pues confío más. La divisa, en cuanto a divisas, el dólar es en la que más confío, por supuesto. Dicho esto, vamos al punto más importante del día de hoy, que es que el sentimiento se está deteriorando. Segunda parte, porque ya hablamos de esto el lunes pasado, tienen un vídeo en el canal que es el sentimiento se está deteriorando, y ya introducimos estos primeros puntos y decíamos que iban a terminar afectando a partir de mediados de mes, y más justo no ha podido ser, porque hoy, como saben, es el pico, es el día más elevado estacionalmente en cuanto a este rally de verano, o a este rally, o a esta estacionalidad tan positiva de julio se refiere. Siendo sinceros, los que más han reaccionado a los comentarios de Trump han sido los medios. Sí que es cierto que al mercado le ha interesado más bien poco todo lo que ha comentado Donald Trump, especialmente esos comentarios que han sido un poco el más titular económico de la Reserva Federal. Fíjense que si vemos cómo está comportándose el mercado, vemos como las correcciones del día de hoy se centran en tecnología, específicamente en semiconductores. Fíjense, Nvidia menos 6,28%, AMD menos 9%, QCOM menos 8%, vemos como Apple 2,35%, en cambio vemos como por ejemplo el sector financiero positivo, Johnson & Johnson y el sector salud, a excepción de la compañía más grande, sube tras presentar resultados. Vemos subidas también en energía, vemos bastantes subidas. Entonces, ¿qué es lo que ha afectado específicamente al sector tecnológico, a la industria de semiconductores? ¿Qué es lo que más se está viendo afectado? Además de ese deterioro del sentimiento, que evidentemente es la clave de todo, pero ya saben que hace falta buscar una noticia, un catalizador que provoque ese movimiento. Bueno, pues según un informe de Bloomberg, la administración Biden ha dicho a sus aliados que está considerando utilizar las restricciones comerciales más severas disponibles si empresas como Tokyo Electron y ASML Holding continúan dando a China acceso a la tecnología avanzada de semiconductores. Sería una medida llamada Regla de Productos Extranjeros Directos, FDPR por sus siglas en inglés, y la regla permitiría al país imponer controles sobre productos fabricados en el extranjero que utilicen incluso la más mínima cantidad de tecnología estadounidense. Esta noticia, sumado a los comentarios de Trump en la misma dirección que ya hemos comentado, pues parece que son los culpables para que desde primera hora los futuros americanos vinieran muy en negativo y centrado en esta industria semiconductores. Al final esto no es nada nuevo. Esta medida de la administración Biden ya salió a principios de este año 2024. De hecho, los últimos resultados empresariales de ASML que se conocieron, los correspondientes al Q4, fue un dato muy positivo en cuanto a exportaciones para China, porque estaban aprovisionándose de cara a estas nuevas entradas, a esta nueva entrada de medidas por parte de Estados Unidos. Por tanto, no es nada nuevo, pero parece ser que no está del todo conforme Estados Unidos con lo que está vendiendo en estos momentos a ASML, a China, que están vendiendo productos no tan actualizados o no con tecnología estadounidense, y quiere imponer mayores sanciones tanto a ASML, que es europea, como a Tokyo Electron, que es japonesa. Por tanto, esto es un poco lo que ocurre en estos momentos. Evidentemente, ya hemos hablado últimamente de que el superávit comercial de China está en máximos históricos. Las exportaciones son muchísimo mayores a las importaciones, y la Unión Europea ya ha tomado medidas también con aranceles a los vehículos eléctricos. Por tanto, la guerra comercial ni mucho menos ha acabado. Lo que ocurre es que quizás se le da más bombo cuando está Trump en el poder, pero durante estos 4 años todo ha continuado en esta misma línea. ASML ha presentado resultados empresariales, pero sí que es cierto que, oye, se ha visto un poco afectado en cuanto a las estimaciones también por estas noticias por parte de la administración Biden. Tengan en cuenta que China sigue siendo el mayor mercado de ASML. Ha presentado unos resultados que ha superado estimaciones, ha superado ingresos, ha fallado un poquito en las previsiones. Fíjense, prevé que en el trimestre actual sean de entre 6,7 mil millones de euros y 7,3 mil millones de euros, cuando esperaba 7,5 mil millones. Entonces ha fallado un poquito. Estos comentarios de la administración
Biden tampoco han gustado, y si nos vamos a verla en el mercado, pues estaba cayendo un 8% anteriormente. Fíjense, ha cerrado con un 10,93% y ha arrastrado a toda esa industria tecnológica y semiconductores estadounidenses ya desde primera hora. Sin embargo, esto ha sido el punto, el catalizador del día de hoy, pero hay más motivos para ello y ahora es cuando vamos a hablar de los flujos. Soy muy fiel, me gusta mucho seguir los flujos, ya saben que estos los aportan Goldman Sachs, Nomura, casas de análisis, pero no son esos comentarios de casa de análisis de predicciones a lo loco, no, aquí no se hacen predicciones, aquí lo que se sigue es un poco ese movimiento de flujos y qué se está viendo a nivel estacional, a nivel de opciones, y debo decir que está funcionando muy bien, últimamente está funcionando muy bien y me atrevería a decir que durante todo el año, incluso finales del año 2023. Fíjense, el 17 de julio es el pico de este rally de verano, ya lo sabemos, un rally de verano que, oye, estas dos primeras semanas de julio han sido muy positivas, tanto S&P 500 como Nasdaq, alrededor de un 3% arriba, hasta el lunes, me refiero. Fíjense lo que decían el lunes pasado, decía, estoy tan optimista después de en ese momento 34 nuevos máximos históricos, que ahora llevamos 38, que en realidad me estoy volviendo tácticamente bajista, lo comentábamos, los compradores están llenos y se están quedando sin municiones después de que los mejores días de negociación ya estén detrás de nosotros. Básicamente el sentimiento era positivo, pero es que era tan positivo que hacía que se volvieran tácticamente bajistas, y es un poco lo que está ocurriendo. Fíjense los datos que vamos a tratar. El S&P 500 ha alcanzado 38 nuevos máximos históricos, esto va camino de récord, no hay un año con tantos máximos históricos en la historia reciente, simplemente 1995. Fíjense que si vemos esta gráfica, claramente julio, a partir del 17 de julio, pues estacionalmente suele ser un poquito más débil. Eso es algo que es obvio. Pero fíjense lo que añaden para el informe de hoy, que esto es una actualización del informe del lunes pasado. No estoy comprando la caída. Julio, viernes, el vencimiento de opciones es un buen barómetro para liberar esta masiva posición larga de gamma a los operadores y el mercado podrá movérsela más libremente con menor liquidez de negociación y las vacaciones comenzando la próxima semana. Fíjense, recuerdan que el S&P 500, ya mencionábamos el lunes pasado y lo he repetido en algunos vídeos, estaba con unos niveles de gamma larga nunca vistos. Esto impide que haya volatilidades en el mercado, esto impide que pueda haber ciertas correcciones. Fíjense, significaba que por cada 100 puntos básicos que quería que se moviese el S&P 500 en dirección contraria, se requerían 60.000 futuros E-mini del S&P 500. Estos serían aproximadamente 16.000 millones de dólares. Es decir, esto impedía que hubiera correcciones. Esto no es nada nuevo, esto ya ocurrió, por ejemplo, en acciones como Nvidia en el vencimiento de junio. Antes del vencimiento veíamos que Nvidia no corregía, estaba unas semanas que era imposible que corrigiera debido a esta gamma larga. En cuanto desapareció esa gamma, que fue justo en el tercer viernes de junio, hemos visto cómo ha corregido y no ha recuperado esos niveles. Por tanto, esto es fundamental. Evidentemente esto se acumula cuando hay una sobrecompra bastante fuerte, pero es cuando se elimina, cuando vemos estas correcciones. ¿Qué ocurre? Pues que este gráfico es del lunes pasado y evidentemente durante la semana pasada ya se fue eliminando para que se termine de eliminar durante esta semana. Fíjense que este es el gráfico actual y se ha eliminado gran parte de esos excesos, lo que ha permitido que estas correcciones se produzcan. De hecho, si nos vamos al Nasdaq, no ha tenido un movimiento al alza desde el miércoles pasado prácticamente, incluso está en negativo, no sé cuánto está cayendo el día de hoy, pero hasta ayer el Nasdaq estaba un 1% arriba, era debido a que esta gamma estaba desapareciendo. Además de que esto desaparece y permite mayores fluctuaciones en el índice, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que agosto es el peor mes del año para los flujos de capital de acciones. No se predicen entradas de capital en agosto, ya que todas se han producido a inicios de julio. Además de eso, es el mes con mayores salidas de capital del año, agosto. Ojito con esto, la liquidez de agosto probablemente se deteriorará rápidamente. Los mayores bajistas en la sala han capitulado. Tengan en cuenta que no quedan bajistas en este momento, que Morgan Stanley, Mike Wilson de Morgan Stanley, había dejado de ser bajista, que no me acuerdo el nombre, el de JP Morgan, que lleva años y años siendo bajista, ha desaparecido, se ha ido de la compañía, no quedan en este momento bajistas. Este mercado tan fuerte, los índices se los ha llevado por delante, y evidentemente que no queden bajistas pues también significa que hay mayor margen para ciertas correcciones y consolidaciones.
Fíjense, desde 1950 la primera mitad de agosto ha sido el quinto peor periodo de 2 semanas para el S&P 500, pero ojito para los que seguimos el Russell 2000, que ya lo he mencionado en el vídeo de ayer, que veo un gran riesgo, sobre todo si los datos económicos son feos. Fíjense que desde 1983 la primera mitad de agosto es el segundo peor periodo para el Russell 2000 y todo se junta con esa típica corrección preelectoral, es decir, en julio, el 17 de julio estacionalmente se marca el punto más elevado y luego viene agosto más débil y se junta con un septiembre y octubre un tanto volátiles que este año coincide con con las elecciones. Lo que esa corrección preelectoral es también algo típico y estacional. Pero sin embargo tenemos un punto que también puede ser un catalizador importante tanto para bien como para mal, que son los resultados empresariales. ¿Y qué ocurre con los resultados empresariales? Pues en primer lugar el posicionamiento es elevado. Fíjense, la barra ha sido elevada para los 10 pesos principales del índice, lo que ha impulsado la mayor parte del rendimiento del S&P 500 en lo que va de año. La posición sistemática está elevada, un aumento en la volatilidad y fallos en los pesos de capitalización de mercado altamente poseídos pueden obligar a los vendedores no fundamentales a reducir el riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que cuando las estimaciones de los analistas, el posicionamiento y las valoraciones son un tanto elevadas, existe mucho mayor riesgo de liquidaciones que de sorpresas al alza. Fíjense esta imagen, fíjense aquí que tenemos las valoraciones. Fíjense cómo sorpresas al alza son muy similares cuando la valoración es 4 o 6 veces que cuando es superior a 8 veces. En cambio, liquidaciones, la vela azul oscura, cuando el nivel de valoración es más elevado, son mucho más peligrosas de media. Es decir, hay mayor riesgo de liquidaciones que de sorpresas al alza. Y este gráfico solo muestra valoraciones, pero si tenemos en cuenta el posicionamiento que ha ocurrido con Nvidia, por ejemplo, en la mayoría de los últimos resultados empresariales, sí que es cierto que saltó en un 15%, pero porque los 3 días previos llegó a caer un 10-12%, entonces recuperó gran parte de esa caída. Pero hemos tenido resultados empresariales, fíjense si nos vamos al gráfico, en el que el posicionamiento, las estimaciones eran tan elevadas que pese a que subiera un 200% los ingresos, se mantenía. Fíjense, vamos a el año 2023, aquí tenemos, fíjense por ejemplo aquí resultados empresariales, fíjense que aquí fueron resultados empresariales y no vimos un salto, fíjense que aquí fueron resultados empresariales y no vimos un salto. Es decir, cuando el posicionamiento y las estimaciones son ya tan elevadas, fíjense que aquí sí que vimos el salto, pero veníamos de una corrección de 3-4 días. Por tanto, oye, estas correcciones previas a los resultados pueden beneficiar también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el posicionamiento, estimaciones, valoraciones son tan elevadas, pues sí que es cierto que hay mayor riesgo de liquidaciones que sorpresas positivas. ¿Cómo me tomo esto? ¿Cómo interpreto todo esto? Porque claro, he comentado muchas cosas. ¿Cuál sería la mejor acción a tener? Hombre, ni mucho menos daría la espalda a los 7 magníficos, como ya he mencionado. Pueden hacerlo extraordinariamente bien en los resultados. Lo que no haría sería apostar por ellos en esta presentación de resultados. No asumiría ese riesgo, pero sí que es cierto que tampoco iría contra ellos, ni tampoco me saldría de ellos porque pienso que lo van a hacer fatal. No, ni mucho menos. Hay que seguir ponderando el índice por capitalización porque estas compañías tienen un retorno totalmente justificado. ¿Qué haríamos con las pequeñas compañías que ya hemos visto que puede que venga una estacionalidad no tan favorable, que puede incluso, que yo pienso que puede haber ciertas correcciones en caso de que los datos económicos sean débiles? De verdad, me da mucho miedo esas 7 semanas entre julio y septiembre que se produzca esa primera bajada de tipos, porque creo que puede ser peligroso si ahí salen datos realmente malos. Bueno, pues simplemente volvería a esos niveles, sigo apostando por las pequeñas compañías y sigo apostando de que en caso de que llegue una desaceleración más fuerte, recesión, que no está descontado por el mercado, las pequeñas compañías van a ser las primeras en tener esa reacción, pueden que vuelvan a los niveles de lateralidad de este año. Las pequeñas compañías han descontado mucho más ese escenario que las grandes y luego volverían a ser las primeras en repuntar debido a esos estímulos monetarios con bajadas de tipos. Con el ciclo de bajadas de tipos vendrán QE y vendrá todo eso. El consumidor, la economía estadounidense, hasta donde yo llego en estos momentos, se estimula muy rápido. Otra cosa es que todo cambie. En ese momento pues tendríamos que hablar de otra cosa. Al ser un inversor muy activo, pues lo tendría muy en cuenta.
Por último, un pequeño comentario antes de pasar ya con el cierre de sesión. Hemos tenido comentarios de la Fed, tanto de Waller como de Williams. Ambos han ido en la misma dirección, Ambos han ido en la dirección de que habrá bajada de tipos y de que la bajada de tipos será en septiembre. Han descartado totalmente julio. En este momento las probabilidades, más de un 90%, son para que para que en septiembre se lleve a cabo esa primera bajada de tipos. Ya saben que iría en contra de los intereses de Donald Trump, quizás futuro presidente, irían en contra de ese mandato no escrito de no bajar los tipos de interés 2 meses antes de elecciones para no intervenir en ellas, y me da miedo esas 7 semanas entre medias por si los datos económicos se estropean de verdad. Eso puede ser uno de los grandes riesgos que ya indicábamos en el vídeo de ayer en más detalle. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa, un cierre más bien mixto, evidentemente lastrado por esa caída de más del 10% de ASML, Eurostock 600 menos 0,48, futuros de Eurostock 50 lastrados por Wall Street cae un 1,62, DAX alemán menos 0,44, CAC francés menos 0,12, IBEX, fíjense, ligeramente positivo. Oye, esa debilidad de la tecnología ha sido suplida con la banca, y evidentemente en España hay poca tecnología. Reino Unido sin grandes cambios, Italia 0,26% arriba, Suiza 0,33% y Países Bajos, sí que es cierto, más lastrado por esa caída de ASML, corrigía un 2,55%. Algunos comentarios sobre Europa. Hemos conocido datos finales de la inflación de la eurozona en línea, 2,9, no ha habido cambios para el dato subyacente y tampoco ha habido cambios para el dato general. En cuanto a la tasa de inflación de Reino Unido, que ha sido el dato primero que hemos conocido con respecto a junio, la tasa interanual ha sido del 2%, superior a las estimaciones de 1,9%. Evidentemente ya sé lo que van a pensar, una tasa del 2% se ha logrado el objetivo. Ni mucho menos. Reino Unido es la región con mucha diferencia más retrasada en cuanto al efecto base. Sigue comparándose con tasas interanuales del año pasado superiores al 7%. Ojito con la inflación en Reino Unido y los repuntes que pueda tener en las tasas los próximos meses. Con mucha diferencia, es la región más retrasada en esos efectos base. En cuanto a los rendimientos, bueno, pues pese a que han estado al alza a primeras horas, fíjense cómo el rendimiento francés ha terminado a la baja y el rendimiento alemán sin grandes cambios. En Asia, Nikkei japonés ligeramente abajo, menos 0,43%, India ligeramente arriba y el Hansen sí que es cierto que es sin grandes cambios, 0,06 arriba, ha tenido correcciones las últimas sesiones debido a esa debilidad de datos en China. Veremos si hay mayores estímulos. En cuanto a Japón, 30-31 de julio tendría que haber mayores políticas monetarias restrictivas, tanto reducción del QE como subidas de tipos. Veremos a ver en qué queda todo ello. Si nos vamos ya a Wall Street, en este momento, un minuto posterior al cierre de sesión, vemos como el Dow Jones ha tenido un gran empuje, diferenciándose del resto de índices. Fíjense, sube un 0,6, S&P 500 menos 0,39, fíjense el RSP 0,40, es decir, mejora la amplitud pese a un día malo. Russell 2000 1,06% arriba, Nasdaq 100, el gran afectado del día, perdiendo media exponencial de 21 sesiones, 2,75 abajo. Fíjense que si observamos cómo ha ido por sectores, vemos consumo defensivo, real estate, energía, financiero y salud como los mejores sectores. Evidentemente, tecnología, consumo cíclico, lo que peor se ha comportado en el día. Nos vamos a ver los 7 magníficos, que aquí sí que ha habido una liquidación bastante fuerte y la lleva habiendo desde el miércoles pasado, Pierde media exponencial de 21 sesiones el ETF y cae un 3,3%. Fíjense, Apple 2,53%, ayer estaba muy cerquita de máximos históricos, evidentemente sigue muy cerquita de ellos, y fíjense que está incluso lejos de la media exponencial de 21 sesiones, por tanto aquí no se ha roto nada. Microsoft sí que es cierto, cae por debajo de ese nivel, tendríamos nivel de soporte de 430 y media de 50 sesiones por delante. Nvidia 6,7 ante media de 50 sesiones, a punto de perder el nivel mínimo del 24 de junio. Fíjense que se deja en este momento frente a máximos históricos un 15%, se deja un 15%.
De momento, ni mucho menos entraríamos en mercado alcista, en mercado bajista, pero sería fácil entrar porque Nvidia tiene grandes volatilidades. De momento se mantiene por encima del nivel 110. En cuanto al 110-130, había muchos operadores interesados en ese rango de lateralidad. De momento estamos inmersos en ese rango, en ese posible rango de lateralidad. Amazon de momento aguanta media de 50 sesiones, un nivel importante. Google menos 1,56, también perdió esa media exponencial de 21 sesiones, media de 50 como futuro nivel. Meta Platforms menos 5,67%, ojito, porque cae a mínimos desde mayo o finales de mayo. Nivel de soporte cuanto menos importante, estos 450 dólares. Si nos vamos a, fíjense, Berkshire Hathaway se ha visto muy revalorizado últimamente. Fíjense que ha roto un poco este patrón de consolidación que estaba haciendo desde marzo y ha tenido un movimiento muy fuerte arriba. Hemos visto mucha fortaleza en Russell 2000, hemos visto mucha fortaleza en Apple, pese a las últimas correcciones. Ven como Apple es uno de los que menos se ha visto afectado, y hemos visto también mucha fortaleza en industria financiera. Fíjense como Tesla el día de hoy 3,17 sigue chocando con esa media, con esa línea de tendencia bajista. En general, las grandes tecnológicas, pues oye, era un poco las que más sobrecompradas estaban, era un poco donde más liquidaciones podía haber. De momento no se está rompiendo nada para ser para estar realmente preocupado. Esta rotación pues se sigue cumpliendo. Como digo, el gran riesgo de esta rotación es que los datos económicos se estropeen de verdad. Muy atentos a lo que pueda ocurrir ahí. Pero bueno, consolidaciones, aceptaciones de precios en las grandes tecnológicas a la espera de resultados empresariales, y luego vamos a ver cómo se mueven, es algo que no sorprende, yo creo que a nadie. El rendimiento de los bonos americanos a 10 años, 4,15, después de estar a la apertura un poquito al alza, pues sí que es cierto que ha terminado a la baja. Ojito con el VIX, que se está empezando a disparar. Ya hablábamos de que estaba en niveles extremadamente bajos, cubrirse era muy barato. Espero que vosotros lo hayáis aprovechado de alguna forma u otra, porque era extremadamente barato cubrirse, ya sea mediante opciones, mediante el VIX. Era muy barato cubrirse de cara a estas posibles semanas que vengan con una estacionalidad más débil. El West Texas saltó el día de hoy 82,56 después de datos de inventarios de Estados Unidos. El oro ligeramente abajo, 0,46, pero alcanzó nuevos máximos históricos el día de hoy. Bitcoin ligeramente abajo, pero alcanzó máximos desde el 19 de junio y supera media de 50 sesiones. El TLT ligeramente arriba, sin grandes cambios, porque no ha habido grandes cambios en los rendimientos, la verdad. Sí que hemos visto ahí como el rendimiento a 10 años ligeramente abajo. Hemos visto como rendimientos a corto plazo un poquito más arriba, debido a esos comentarios quizás de Trump, debido a las correcciones y demás, pero sin grandes cambios tampoco. Y con respecto al dólar, el día de hoy 0,44% abajo. Ya he dado mi opinión en la introducción del dólar, por tanto no tengo mucho más que decir. Fíjense cómo el yen se fortalece frente a un debilitado dólar, un 1,32. ¿Puede que haya habido intervención el día de hoy por parte del Banco de Japón? Puede ser, la verdad, no lo sabemos, no nos enteramos en directo. Hay días que son muy obvio. En el día de hoy parece que también es obvio. Ha hecho algún comentario Kanda del Banco de Japón el día de hoy, dejando claro que sí que estaban interviniendo. Por tanto, pues oye, no lo descartaría para nada. El euro ligeramente arriba frente al dólar. Fíjense que alcanza su mayor nivel frente al dólar desde marzo. Y la libra, ojito, que alcanza su mayor nivel frente al dólar desde julio de 2023. Dicho esto, para mañana tenemos puntos importantes. Tenemos tasa de desempleo en Estados Unidos, como cada jueves. Vamos a ver cómo está situada. Decisión de tipos del Banco Central Europeo. No se esperan grandes cambios. Se espera que se mantenga en el 4,25%. Tasa de desempleo, antes he dicho en Reino Unido. Para Estados Unidos tenemos el paro semanal, como cada jueves. Vamos a ver, después de la caída de los subsidios iniciales de la semana pasada, que fue un alivio, pero sí que es cierto que los subsidios continuos se mantienen muy elevados. Y datos adelantados de The Conference Board. Hoy hemos tenido resultados de ASML, Johnson & Johnson. Ya hemos visto cómo ASML caía, Johnson & Johnson subía. Mañana tenemos en la preapertura o antes del mercado Taiwan Semiconductor, muy importante porque hoy hemos visto este movimiento a la baja de los semiconductores. Mañana esto puede cambiar o verse impulsado y lastrado de nuevo, veremos a ver. Y al cierre Netflix. Así que nada,
tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.